Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. El 21 de junio de 1947, Harold Dahl y su hijo recuperaban trozos de madera en el estrecho de Puget, en Washington, Estados Unidos. De repente, un extraño fenómeno en el cielo llamó poderosamente su atención. 5 naves en forma de platillo construidas con material reflectante rodeaban un sexto objeto volador no identificado con las mismas características. Los hombres mencionaron que estos objetos tenían la forma de una rosquilla y aproximadamente 30 metros de diámetro. Dahl también afirmó distinguir ojos de buey en las naves y lo que creyó era una ventana de observación. Lentamente, el objeto central descendió sobre las embarcaciones de los hombres y se detuvo a unos 150 metros sobre el agua. Creyendo que el platillo volador impactaría al barco, Dahl y su hijo se dirigieron a la orilla de la cercana isla Maury. Una vez que llegaron a tierra, Harold Dahl capturó varias imágenes de los objetos voladores no identificados. Mientras lo hacía, una de las aeronaves que se mantuvo flotando en círculos empezó a descender. Durante varios minutos bajó sobre el sexto objeto que los hombres esquivaron hasta que, de repente, un fuerte estruendo alteró la tranquilidad del lugar y un material liviano blanco y oscuro emanó de la nave. Según Dahl, el platillo volador arrojó unas 20 toneladas de material caliente que al contacto con el agua produjo pequeñas columnas de vapor. Aunque buena parte del material terminó en el agua, un trozo quemó el brazo del hijo de Harold y otro mató a su perro con el golpe. Tras llevar a su hijo al hospital para que recibiera atención médica, Dahl proporcionó detalles del evento a su supervisor, Fred Chrisman. El hombre no creyó una sola palabra, y como los negativos de las fotografías que tomó Dahl se dañaron durante el incidente, no había pruebas que respaldaran su historia. Sin embargo, la curiosidad llevó a Chrisman a la isla Murray para recolectar muestras del supuesto material descargado por la aeronave. Encontró un material metálico, blanquecino y liviano, mientras el resto parecía roca volcánica. Al recolectar esta muestra, Chrisman también afirmó observar ovnis. Pero los acontecimientos extraños no se detuvieron. Un día después del encuentro con los ovnis, Dahl aseguró recibir la visita de un extraño sujeto vestido de negro. Este hombre invitó a desayunar y Dahl condujo su propio automóvil para seguir al Buick negro último modelo hasta el restaurante. Mientras comían, el desconocido no hizo preguntas. De hecho, se dedicó a proporcionar una descripción detallada de lo que había sucedido a Dahl. Posteriormente, el hombre de negro le indicó que no podía revelar un solo detalle de su experiencia o de lo contrario, él y su familia sufrirían las consecuencias. Dahl pasó por alto las advertencias del extraño y se dedicó a divulgar el incidente con todos los investigadores del fenómeno ovni que se encontró en el camino, llegando a enviar muestras del material que él y Chrisman recolectaron. Sin embargo, el hombre de negro hizo efectiva la amenaza y su desobediencia terminó perjudicando a su familia. Según Dahl, poco después de divulgar la información, su hijo desapareció. Algunas versiones dicen que lo encontraron una semana después en Montana, completamente desorientado y sin recordar cómo llegó ahí. El caso llamó tanto la atención que los investigadores del fenómeno ovni arreglaron un encuentro entre 2 oficiales de las fuerzas aéreas, Dahl y Chrisman, para comprender lo sucedido aquel día. Tras el interrogatorio, aparecieron 2 versiones de la historia. En una de ellas, los oficiales mostraron interés por atender algo del material que Dahl y Chrisman recogieron en la isla. En la otra se dice que los hombres del gobierno perdieron interés al identificar ese material como aluminio. Sin embargo, en ambas vertientes de la historia
Estos 2 hombres mueren en un accidente aéreo mientras regresaban a su base, llevándose a la tumba todos los secretos que obtuvieron de la investigación. En este accidente, los eventos varían según el testimonio que se consulte. En el informe oficial se menciona que la aeronave se estrelló por una falla en el motor, mientras los rumores en el área afirman que escucharon disparos de armas aéreas. Muchos creen que los oficiales de las fuerzas aéreas fueron silenciados por ocultar los hallazgos. Como la prensa retomó y divulgó el incidente despertando la sospecha de sabotaje, el FBI tuvo que involucrarse. Otro elemento de la Fuerza Aérea estadounidense fue despachado directamente a la isla Maury para investigar los testimonios. En el informe señaló que el material encontrado por Dahl y su hijo no era algo fuera de lo común, pues se trataba de escoria, producto de fundición de metal. Los agentes del FBI respaldaron esta conclusión y amenazaron con demandar por fraude a Dahl y a Christman si no desistían de la historia y admitían el engaño. La conclusión del FBI fue que este par pretendía divulgar la historia a través de la prensa y hacerse pública para buscar una rentable con alguna revista de fantasía. Ante las posibilidades de meterse en serios problemas legal, Dahl accedió a la petición del FBI, pero eligió muy bien sus palabras al mencionar que si las autoridades llegaban a interrogarlo, diría que todo había sido un engaño porque no quería meterse en problemas. Posteriormente, Christman hizo varias apariciones en público, asegurando que la historia era real y que tuvo un encuentro con un ovni. Pero a medida que el tema fue quedando en el olvido, su versión cambió y al final concluyó que no se trataba de extraterrestres, sino de alguna prueba militar secreta o ilegal. Es perfectamente lógico que el incidente de la isla Monroe haya generado tanta completo engaño, y otro afirman que el gobierno de los Estados Unidos encubrió actividad extraterrestre, sobre todo por la extraña aparición del hombre de negro y la desaparición del hijo de Dahl. En abril del 2017, el senador de Washington recordó el 70 aniversario del incidente en la isla Maury, aprobando la resolución 8648. En un discurso ofrecido por el senador Sharon Needles, que habita en la isla Maury, se supo que los fenómenos ovnis en el lugar continuaron durante muchos años más después del incidente. De hecho, otro senador llegó a afirmar que cuando tenía 14 años observó un ovni sobre la isla. Los incidentes están vigentes y siguen, y debemos considerar la posibilidad de que exista presencia extraterrestre sobre la isla Maury. La isla es famosa, y para aquellos que no han visto, los invito a que vengan. Es un lugar muy especial, con una presencia cósmica, puntualizó la senadora Sharon Nelson. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además, también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.